Buenos días. Hoy voy a mostrar información de otro libro. Este libro es de Lakdawala. Es un autor nuevo. Es un maestro internacional de Estados Unidos. Tiene un montón de libros. Voy a ser honesto, no los he leído casi todos, ninguno. Veamos, tiene el de Caruana, Carlsen, Fischer, Larsen, Korsnoy, Talbot, Binney, Kramnik y el que vamos a hablar hoy, Capablanca, el único libro que he leído completamente de él. Tiene un montón de libros de apertura, repertorios repertorios agresivos, como jugaba Anderson, repertorios estratégicos para las blancas, si jugar sistema Londres, repertorios con E4, con D4 y C4, la francesa. También tiene de esta serie de jugada a jugada, tiene la antisiciliana, Sveshnikov, francesa, Tromposky, Alekhine, Ninso Larsen, que es B3, la escandinava, el sistema Kohl, cuatro caballos, Caro-Kann, Eslava, la Petrov, la Vir, incluso esa es la peor jugada que existe con blancas, pero de la buena, obviamente. La Vir tiene incluso el sistema V6, que es ante cualquier cosa V6, supongo que es similar al sistema Nilsson Larsen con B3, y tiene el sistema con D6, la moderna. También tiene como libros como para principiantes, la apertura escandinava, finales fundamentales, la apertura moderna, el sistema Kohl y los sistemas Londres y la francesa. Y aparentemente le han traducido un par de libros al español. Tiene la defensa francesa y la eslava en español. De esta serie de libros de jugada a jugada, aparentemente Zenón Franco, gran maestro paraguayo que ahora vive en España, tiene varios libros también. Estoy pendiente de leer Lasker, jugada a jugada de Franco. Veremos. Y también él tiene, además de ese, tiene el de Murphy, el de Rubinstein, el de Anand y el que me llama la atención a mí también es el de Spassky, que son los dos que voy a ver de Franco. Son muy interesantes. Obviamente todos los jugadores que se mencionaron son muy buenos, pero bueno, no se pueden leer todos los libros. Estoy hablando del libro de Capablanca. Pude haber puesto el libro de Capablanca de Panov de la colección Escaques, el número 44 si no me equivoco. Y hubiera sido muy bien, solo que tengo hace más de 20 años de haberlo leído, así que no sé. También el de Irwin Chernev, de los mejores finales de Capablanca, es un excelente libro sobre este extraordinario jugador. Bueno, esta es una partida, vamos a mostrar una partida del libro entre Lasker y Capablanca. Un detalle más del libro que me dio una risa increíble cuando lo leí es que Lakdawala estaba mencionando que cuando estaba haciendo una recopilación de las partidas que iba a seleccionar para su libro, jugó unos torneitos. Y claro, obviamente cuando uno escribe un libro, hace una selección de partidas, pues está estudiando todas las partidas de Capablanca para determinar cuáles son las mejores, en su opinión, de acuerdo a sus capacidades y gustos, para que pueda comentar. Entonces, obviamente estaba estudiando Capablanca y en ese proceso, subió 50 puntos en un torneo. Yo lo menciono porque exactamente este libro lo leí antes de ir a México, al Abierto de México, donde por suerte quedó en cuarto lugar. Lamentablemente no pude ganar la última partida, por lo que no pude quedar en primero. Pero en ese torneo también subí 50 puntos, entonces es algo que todavía recuerdo del libro. Bueno, vamos a ver, este libro esta partida que vamos a ver es la partida número 10 del match de Lasker contra Capablanca en La Habana. Es la partida que más me gusta de ese match. O sea, yo como fan de Lasker, pues Lasker no ganó ninguna partida, así que se puede decir. Pero en beneficio de él diremos que él no está jugando en el sitio ideal. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y jugar en La Habana, un clima que es muy caliente para él. Tengo entendido que es como San Pedro Sula, un lugar muy caliente. Bueno, entonces no fue ideal para él. La partida es muy interesante. Empieza con D4, D5, un gambito de dama clásico. Esta era casi la única forma de jugar en esta época, donde la idea era jugar súper sólido. Entonces el blanco presiona en el centro, tiene un desarrollo normal, es una
forma clásica de jugar y no se puede decir demasiado. Alfil E7, esto se ha jugado miles de veces. E3 es un esquema sólido. Enroque, aquí es donde habría que ver, hay muchas opciones. Caballo F3 está muy bien, caballo BD7. Y aquí, alfil D3, A3, torre C1. En esta partida Lasker decidió hacer dama C2, una jugada normal. C5, esto recuerda un poco el sistema Tarrasch. Y la clave es que cuando el negro decide hacer C5, el blanco o el negro, nadie sabe quién lo va a decidir, puede, si así lo desea, jugar contra el peón de dama aislado. Si en ese momento el blanco toma C por D5 y el negro toma con el peón, puede hacer D por C5 y jugar contra el peón de dama aislado. Lasker siguió con su desarrollo. Torre de 1, una jugada interesante. A Lasker le gusta mantener la tensión. Es una jugada interesantísima. Dama 5, intentando jugar tranquilamente. Lasker decide regalar un tiempo, ya que el negro puede tomar D por C4 y de esa forma ganar un tiempo con el alfil en D3. En ese momento, H6, la Daguala hace notar que las blancas amenazan alfil por H7, ya que el alfil D7 no tiene defensa, por lo que H6, alfil H4, y ahora ya el blanco no se decide, el negro se decide a simplemente liberar la tensión. C por D4, una jugada normal. En este momento, obviamente, el blanco puede hacer caballo por D4. Y sería una posición como de tablas, una posición jugable, pero muy igualada después del cambio. La posición sería muy simple y con poco dinamismo. O sea, sería como igualada. Obviamente, Lasker desea ganar, por lo que a C por D4 toma con el peón. Y el negro decide tomar en C4 y de esa forma jugar contra el peón de dama aislado. Es un tema estratégico clásico. Al principio Steinitz pensaba que eso era malo. Después Botvinnik demostró que era muy bueno. Hoy en día simplemente es un tema estratégico que hay que conocer. Si el blanco juega bien, puede ser muy peligroso para las negras. Y si el negro juega muy bien, pues puede ser que el peón termine cayendo. La idea de las blancas, en este caso que tienen el peón, es que consiguen la casilla E5 y la casilla C5. Son dos casillas muy importantes. Y el detalle está en que el negro intenta luchar por el control de la casilla D5 y presionar sobre el peón que no puede ser defendido por otros peones, ya que está aislado en la columna. No hay forma de defenderlo. Bueno, sigamos con la partida. Caballo B6, una jugada muy normal. Intenta luchar por la casilla D5. El alfil simplemente se quita. El negro intenta seguir con su desarrollo. El blanco, o sea, solo tiene un defecto en su posición, que es la falta del enroque. Entonces se enroca, una jugada muy normal y tranquila. El negro coloca sus torres en las casillas activas. Caballo E5, el blanco hace lo mismo, ya que la casilla E5 es muy útil para su caballo. La toma inmediatamente. Y ahora viene alfil B5. Como está amenazando la torre de F1, pues torre F1, una jugada muy normal. Y llegamos a la jugada caballo B D5. En ese momento, la posición blanca es muy buena. Caballo BD5 quizá no es la mejor jugada, aunque funciona bastante bien en esta partida. En este momento hay que hacer notar que es una posición que ninguno de los dos está mejor. En realidad quizá el blanco está muy bien, pero hay que ser preciso y es algo muy importante. Lasker, lamentablemente para él, pasó por alto la jugada alfil por F6. Una jugada muy interesante. Obviamente hay que capturar de vuelta. Obviamente no vamos a considerar G por F6. Una jugada sin sentido, arruina el enroque. Entonces, ¿qué queda? Queda caballo por F6 o alfil por F6. A alfil por F6 el blanco simplemente puede tomar alfil por D5 y después de E por D5 tener una posición
igualada al menos. Un poquito mejor quizá, una posición muy buena, donde el peón en D5 blanco y negro son aislados, entonces está muy bien. La posición blanca es perfectamente jugable y no tiene ningún problema. Y se puede hacer quizá caballo G4, dama F5, jugadas de ese tipo para intentar atacar el rey de las negras. Las blancas estarían bien. La otra posibilidad sería caballo F6, pero caballo F6 pierde en el acto por una bonita combinación. Caballo G6. El detalle es bien simple. El caballo desde G6 amenaza la torre y amenaza el alfil sin defensa. Entonces, el problema está en que, ¿qué pasa si nos comemos el caballo? F por G6. El detalle está en que, como había mencionado, el alfil no tiene defensa, así que después de alfil por E6 jaque, el rey se tiene que mover y la jugada alfil por C8 gana la torre, ya que si torre por C8, torre por E7 y las blancas se quedan con calidad de ventaja. Entonces no se puede capturar el caballo. La jugada para defender el alfil, salvando la torre, torre 8, se encuentra con una excelente idea. Torre por E6, una jugada muy bonita, lamentablemente pasada por alto por Lasker. Torre por E6, el detalle está en que, bueno, no se puede comer el caballo todavía porque entre torre por E7, torre por F6 y torre A6 jaque, ganando la dama, el blanco está ganando. Así que el detalle es qué pasa si F por E6. Básicamente alfil por E6 es jaque, el caballo cubre F8 y H8, por lo que la única jugada que queda es rey H7, caballo F8 es jaque, jaque con el caballo y jaque con la dama. Jaque doble, única, rey H8 y la partida terminaría con el bonito dama H7, jaque mate. Bueno, no es jaque mate en una porque hiciste caballo por, pero después de caballo G6, hoy sí es jaque mate, hubiera sido una interesante variante de haberla realizado Lasker. Claro, posiblemente Capablanca se hubiera dado cuenta de ello, hubiera tomado con el alfil y después de alfil por D5 la posición hubiera sido igualada, tendiente el blanco a estar un poco mejor quizá. Pero bueno, sigamos con la partida. Lasker hace alfil por D5, una jugada que lamentablemente jugó en contra de él. Y después de caballo por D5, alfil por E7, caballo por E7. Esa era la idea de Lasker. Ahora, hay un detalle importante que hay que conocer. Y es que cuando uno alguien tiene el peón de dama aislado, conviene para el bando que se defiende del peón disminuir la cantidad de piezas, el intercambio de piezas. Y para el jugador que tiene el peón, en este caso el blanco, no le conviene cambiar piezas. Por eso esa estrategia que aplicó Lasker tiene ciertos defectos. Lasker al final hace dama B3, una jugada interesante. Amenaza el alfil y aquí viene una jugada fantástica de Capablanca. De aquí en adelante el juego de Capablanca es muy muy bueno. La jugada que uno podría esperar es alfil A6, defendiendo el peón y evitando arruinar la estructura. Pero Capablanca hizo alfil C6, una jugada muy buena. El detalle está en que después de caballo por C6, el negro hace B por C6. Y es increíble cómo Capablanca evaluó correctamente que el peón de D4 es, aunque aislado, mucho más débil que el también aislado peón de C6. En este momento, la posición de las blancas es algo activa, pero después de torre 5, dama B6, una jugada muy buena, intentando simplificar la posición, ya que el peón de dama aislado de la blanca ese es un problema. Lasker se da cuenta de que no puede cambiar material, por eso quita su dama. Y en ese momento, Capablanca presiona en el centro. Después de torre F8 está cayendo el peón. La jugada más activa hubiera sido quizá caballo A4, atacando a la dama, defendiendo el peón. Pero Lasker ya, no sé, cansado, habría que ver, hizo una jugada pasiva que es caballo 2. Y de aquí en adelante el juego de las negras es impecable.
Primero, torre de 5. La idea es bien simple. Si la torre se quita, van a doblar las negras en la columna D y van a presionar sobre el peón de D4. Que como tiene piezas detrás, podría ser que las negras conformen la pistola de Alekhine, que es colocar la torre y después la dama y triplicarse en la columna D. Y de ahí presionar posiblemente con jugadas como C5 o E5 o KF5 para que ese peón blanco eventualmente caiga. Lasker decidió capturar y después de C por D5 las negras se deshacen de su debilidad y llegamos a una posición que es muy importante evaluar. La posición tiene solamente una diferencia. El peón si estuviera este peón de B2 en E3, la posición sería de tablas muertas. Más o menos, ya que la posición de los dos sería extraordinariamente sólida. Pero en este caso las blancas tienen un defecto. El peón de D4 no se puede defender y solo ese defecto hará que sufran el resto de la partida. De aquí en adelante el juego de Capablanca es impecable en el final y es muy interesante. El plan es tener primero, ellos tienen dos islas de peones, todos en un solo bloque y el peón A. Y las blancas tienen 3 islas de peones. Los peones AB, el peón D que está aislado y los peones del flanco de rey. Entonces la idea de las negras será eliminar el peón A cambiándolo por uno de los peones de las blancas y de esta forma dejar un peón aislado de las blancas y el peón de D4 y presionar sobre estos peones. Ahora veremos lo que hace Capablanca para lograr ese plan. Primero presiona sobre el peón de D4. B3, una jugada para dar casillas a la dama. H5, una jugada muy importante. El caballo en F5 es muy útil para presionar a las negras, a las blancas. Entonces el peón intenta mantener el caballo en esa casilla. Por ejemplo, después de H3, una idea posible sería G4 corriendo el caballo. Entonces el negro hace H4, el peón está defendido por el caballo y el peón evita G4, ya que si se hace G4 se tomaría al paso y después de tomar con el peón de F, el rey blanco quedaría expuesto, lo cual no ayuda demasiado a sus intenciones. Por lo que primero el blanco empieza a intentar mantener la defensa, la torre se activa, las blancas hacen un par de jugadas no muy útiles, las negras van mejorando su posición y después de rey G1 llegamos a la posición clave. En ese momento ya la posición de todas las piezas negras están muy bien ubicadas, por lo que deciden a cambiar el peón A por uno de los peones blancos. La dama se quita, dama después de A4, dama de 2 y es una jugada triste. Las blancas, el problema está en que no quieren cambiar damas, no quieren llegar a un final. El problema está en que la dama negra es mucho más activa que la dama blanca. El caballo es mucho más activo que el caballo blanco, el caballo negro. Y la torre está en la columna, lo cual es muy bueno para ellos. Entonces la blanca deciden cambiar y después de A por B, ya las negras llegan a esta posición. Han logrado su plan perfectamente, han llegado a un final y las blancas se han quedado con dos debilidades importantes, el peón B y el peón D. Ahora, el negro empieza a presionar y intenta entrar con su torre. G4 para intentar quitarse ese caballo molesto. Al final, el blanco accede a debilitar un poco su posición. El detalle está en que la torre, que quizá no tenga la fuerza suficiente para matar al rey blanco, sí tiene un poder muy grande para controlarlo. Cuando el caballo se tiene que mover, la torre se mantiene en la séptima de las negras o la segunda de las blancas, lo cual impide a que el rey se active. Es algo que, sumado a sus debilidades, es un problema muy serio. El caballo se intenta replegar y el negro se da cuenta que el caballo en F5 no está haciendo nada importante y se va por medio de caballo 7, caballo C6 y quizá caballo B4 a presionar los peones del flanco de dama. Hay unas cuantas jugadas que podríamos decir que no se ve por qué las hacen, pero son jugadas clásicas dentro de la
de la maniobra de los finales. ¿Por qué? Porque hay jugadas que sirven para ganar tiempo y de esa forma mantener la posición. En ese momento, las blancas cometen un error, quizá el último. Rey E1 era indispensable para no perder tan rápido. Lo que pasa es que después de caballo A5 siempre se iba a perder el peón de B3. El rey se movió a E2. En esta posición se está amenazando la directa caballo B4, ya que la torre está amarrada defendiendo el caballo y el peón, por lo que el rey defiende el caballo. El problema está en que eso crea un tema táctico y después de torre por B3, las blancas no pueden tomar la torre porque caballo por D4, atacando al rey y la torre, ganaría 2 peones. Por lo que después de torre por B3, simplemente el rey se quita. La torre se quita de su captura y el caballo regresa triunfante al flanco de rey. Ya que ya cayó el peón B, hay que intentar ir a otras casillas. El caballo va a F5, una excelente casilla, y el negro hace un par de jugadas con sus peones para reagrupar sus piezas antes de llevar la pieza decisiva al flanco de dama. Después de G4 el caballo se tiene que quitar y, por ejemplo, en esta posición caballo E4 las blancas tienen que retroceder con su rey. No pueden subir con el rey, lo cual uno diría es la jugada lógica para activar las piezas. El problema es que si lo hacen, simplemente se va a atacar el caballo se tiene que mover y cae el peón H. Es una posición muy triste para las blancas, por lo que deciden bajar con su rey. Aquí una forma, como les estaba mencionando, de una técnica correcta de finales. Recordemos que esa es una partida que se jugó en la vida real. En la vida real hay un reloj. O sea, uno tiene que hacer las jugadas en cierto tiempo. Entonces dar jugadas como B1 jaque, B2 jaque para que se regrese, dar un par de jaques para desubicar al rey y no cambiar la posición en su esencia, permite que el negro gane tiempos de reloj para decidir qué hacer. Llegando a esta posición, por ejemplo, la jugada rey G7 no afecta en la posición en lo más mínimo y rey G6 son jugadas que eventualmente no ayudan demasiado a las negras, pero que no cambian la posición de ninguna forma. Entonces, ahora, después de F6, hoy sí el negro, tiene ya el plan correcto. El caballo defiende todos los peones y cubre el peón de E6, por lo que la pregunta aquí que hay que hacerse es ¿qué necesitan las negras para ganar la posición? Tienen un peón de ventaja, pero ¿cómo usan ese peón para ganar? Básicamente, el problema de las negras es bien simple, ya que es un final. Las blancas se están defendiendo con 3 piezas, la torre, el caballo y su rey, intentando mantener la posición lo mejor posible. Y hasta el momento las negras solo han estado atacando con 2 piezas. ¿Qué necesitan para ganar? El rey. Por lo que el rey negro por fin se acuerda de que tiene que participar en la lucha y poco a poco va a apoyar a las piezas para, siempre después de hacer un par de jaques que no ganan nada, simplemente cambian la posición ligeramente. Hoy sí, E5, jugada importante que se hace para crear el peón de dama pasado. El negro simplemente toma, el rey se activa y después de D4, rey C1 y torre C1 y rey D5, las blancas deciden abandonar. El peón es muy fuerte y dentro de unas pocas jugadas va a ganar material de una u otra forma, por lo que el blanco simplemente decidió abandonar. Esta es una famosísima partida de Capablanca, evidencia de sus mejores cualidades en el ajedrez. Lamentablemente no es la mejor partida de Lasker, pero es una partida muy muy instructiva. Es interesantísimo cómo solo el hecho de que el peón de dama aislado de D4 no se pudiera defender posibilitó que Capablanca con mucha paciencia y una gran técnica poco a poco se pudiera imponer contra Lasker, un jugador que siempre se caracterizó por tener muchísimos recursos a lo largo de su extensísima carrera. Bueno, eso es todo por hoy. Este partido, la partida es un poco larga, me salió un poco largo, pero espero que les haya gustado. Gracias por su atención.